Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. El Evangelio. ¿Entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8, versículos 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. La Biblia es solo una historia con varios sucesos, en donde el centro es Jesús y su obra. Esta eterna historia se puede resumir de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Desafortunadamente, Adán, al representarnos y creyéndole a Satanás antes que a Dios, nos llevó a la muerte, como dice Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con base en lo anterior, a lo largo de la historia de la humanidad, solo hay dos caminos. El primero es creer en Dios a nuestra manera, tal como dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El segundo es creer en Dios a su manera. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en Dios a nuestra manera, desafortunadamente hay estas consecuencias. Primero, la ira de Dios está sobre el ser humano, como cita Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segundo, las obras del ser humano son vistas por Dios como trapos de inmundicia, como lo peor, como cita Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tercero, el ser humano que cree a su manera es hijo de Satanás, como dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero si el ser humano cree en Dios conforme a su manera y a su palabra, debe reconocer, primero, que es un pecador y merece ir al infierno por la eternidad, como citan los siguientes pasajes. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32 nos dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Segundo, que no por sus buenas obras se salvarán, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tercero, debe creer con toda su mente, fuerzas y corazón, que un inocente que es Jesús, que es Dios, vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, nunca pecó, cumplió todos los mandamientos y no falló en ninguno, cosa que no puede hacer el hombre, como lo cita Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Él entregó su vida voluntariamente por los pecadores escogidos, y allí se dio un intercambio maravilloso. Yo le pasé mis pecados y él me pasó su vida santa, justa y perfecta. Allí recordamos a los dos malhechores en la cruz, uno que reconoció los anteriores puntos expuestos, como cita Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Aquí reconoció que era un pecador y que no por sus buenas obras se iba a salvar. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No podía hacer ninguna buena obra para ser salvo. No fue bautizado. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor no hizo ninguna oración de fe, sino que creyó que Cristo era Dios. Le pasó su vida pecaminosa y Cristo le pasó su vida santa, justa y perfecta. Así como si nunca hubiese pecado. Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y se apareció a más de 500 personas. Fue al cielo y volverá a juzgar a este mundo y colocará a sus enemigos bajo el estrado de sus pies, como cita 1 Corintios capítulo 15, versículos 2 al 6.
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Entiendes lo que lees? Si no, repite este video las veces que sean necesarias hasta que Dios abra tu mente y corazón y obre en ti. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.